Buenos días, compañero. Buenos días, profesora. Hoy mi grupo y yo tenemos el agrado de poder dar a conocer y exponer sobre el caso que nos tocó para este trabajo final, que es sobre el atropello de un fiscalizador de la ATU en el distrito de San Juan del Lurigancho. Haciendo un breve resumen sobre la descripción de nuestro caso, es que durante un operativo de control contra el transporte informal en el distrito de San Juan del Lurigancho, los fiscalizadores de la ATU llevaban a cabo sus labores cuando ocurrió un lamentable incidente. El conductor de un vehículo informal, identificado como Miguel Ángel Yanga Pajuelo, intentó evadir el control. En su huida atropelló a un fiscalizador y se dio a la fuga. El fiscalizador herido fue rápidamente trasladado a una clínica, donde se encuentra consciente y en estado estable. Pocos minutos después del hecho, la Policía Nacional del Perú logró detener al conductor responsable. Finalmente, la ATU anunció que tomará acciones legales contra el responsable y denunció públicamente la violencia que sufren sus fiscalizadores durante los ejercicios de sus funciones. Ahora, con una definición de la ética, tenemos que esta es como disciplina una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la moralidad de los actos humanos. Es decir, se analiza si nuestras acciones son buenas o malas, pero lo hace desde un punto de vista racional y universal, según lo explica Rodríguez Luño. Además, la ética también se puede entender como una reflexión crítica hacia los valores y las normas que guían nuestra conducta. Su finalidad es ayudar a vivir de manera justa, alcanzar la felicidad, como proponen autores como Aldea Cortina y Roger Paul Droy. En resumen, la ética no solo estudia lo que hacemos, sino por lo que hacemos y cómo deberíamos actuar para construir una mejor sociedad. En cuanto a la definición de la moral se entiende como el conjunto de normas, costumbres, valores que son aceptados por una sociedad determinada y que regulan la conducta de las personas. A diferencia de la ética que busca principios universales, la moral tiene un carácter más relativo y subjetivo, ya que depende del contexto cultural, es decir, lo que está bien o puede variar según la época, el país o incluso el grupo social. Esta definición fue abordada en la sesión 3 de Ética, donde se explicó que la moral es aquello que una sociedad considera correcto en la práctica, aunque no siempre se basa en un análisis racional profundo. Ahora, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué el caso analizado tiene relevancia para la ética? Este caso es significante desde un punto de vista ético, ya que evidencia una clara violación de las reglas de convivencia y una falta de respeto hacia la dignidad humana. El conductor mal usó su libertad, actuó de forma irresponsable y puso en riesgo la vida de un servidor público. Este tipo de situaciones nos lleva a reflexionar sobre el compromiso ciudadano, la equidad, la importancia de actuar en función a un bien común. Ahora bien, si lo analizamos desde valores éticos específicos, destacan principalmente dos, los cuales hemos elegido como la responsabilidad y el respeto. En cuanto a la responsabilidad, según visto en la sección 3, es el compromiso que asume una persona sobre las consecuencias de sus actos. En este caso, el conductor no actuó de manera responsable, ya que evadió el control y atropelló a un fiscalizador, incumpliendo su deber de responder por los daños que causó. En cuanto al respeto, tenemos que respeto implica reconocer el valor y los derechos de los demás. Aquí el atropello fue una grave falta de respeto, no solo en la integridad física del fiscalizador, sino también en sus funciones públicas y al orden social que protege a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Siguiendo con el punto 2, la libertad y responsabilidad. La definición de la libertad es la habilidad de un individuo para actuar de acuerdo a sus propios principios, lógica y deseos, eligiendo entre diversas alternativas. La auténtica libertad moral se basa en seleccionar al bien de manera consciente y voluntaria teniendo en cuenta a los demás. La definición de la responsabilidad implica la facultad de aceptar las consecuencias de las acciones llevadas a cabo en forma voluntaria. Implica asumir la responsabilidad por nuestras elecciones y aceptar el efecto que esto genera por uno mismo y en otros. Responder las preguntas, la primera sería, ¿actuaron libremente
los protagonistas del caso, claro, el conductor tomó una decisión libre al optar por evadir el control de fiscalización. Ojo con ese dato. Nadie le forzó al acelerar y chocar contra el fiscalizador. Optó por esa opción de forma voluntaria, aunque errónea porque es desde un punto de vista ético. La segunda pregunta sería, ¿asumiendo su responsabilidad? No. ¿Por qué? El conductor intentó darse la fuga, lo que evidencia que no asumió su responsabilidad moral ni jurídica de los hechos. Fue detenido por la policía, pero no hubo un reconocimiento voluntario del daño causado. Su acción muestra una ruptura con el deber ético de responder por las consecuencias de sus actos. Siguiendo con los deberes y derechos humanos, empezamos con la definición de derecho ciudadano. Es el conjunto de principios, normas y garantías legales que protegen y regulan la participación de los ciudadanos dentro de una sociedad, permitiéndoles ejercer sus libertades y reclamar su derecho dentro del marco de la justicia, el orden y la ley. Y la definición del deber ciudadano consiste en participar activamente en la vida política, tanto como en la social, asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones dentro de una comunidad. Ser un ciudadano implica aportar al bien común y no mantenerse indiferente ante lo que ocurre en la sociedad, a diferencia del derecho ciudadano que otorga libertades y garantías. El deber ciudadano implica compromiso y acción para construir una sociedad más justa. La primera pregunta de esto sería, ¿qué derechos y deberes ciudadanos se respetaron o se vulneraron en el caso? Señala al menos 2 derechos o deberes ciudadanos afectados en el caso. Primero voy por el primer derecho. Derecho a la seguridad física. El fiscalizador tiene derecho a que se respete su seguridad física mientras cumpla con su labor, ¿no? Este hecho garantiza que ninguna persona puede ser agredida ni puesta en peligro. La agresión cometida por el conductor representa una violación directa en este derecho fundamental. Y el otro sería el deber ciudadano, que sería respetar a la ley y a la autoridad. Este conductor cumplió su deber ciudadano de respetar la ley y a las autoridades que representan el Estado. En lugar de asumir su falta con responsabilidad, reaccionó de forma con violencia, atropellando al fiscalizador que solo estaba cumpliendo su función, ¿no? Lo cual demuestra una falta de compromiso con la convivencia democrática. Este es un punto crítico, como señala Sabater, que fue en 2007. El ciudadano debe ser consciente de que sus acciones afectan a los demás. Por lo tanto, actuar con responsabilidad es parte esencial del ejercicio ciudadano. Y la última pregunta sería, ¿qué consecuencias tuvo este respeto o vulneración en la convivencia ciudadana? Lo que hizo el chofer afectó directamente a la convivencia entre ciudadanos. ¿Por qué? Por un lado, generó desconfianza en las autoridades, ya que el fiscalizador, que solo está cumpliendo su trabajo, fue agredido. Esto como que hace que la gente pierda el respeto por quienes hacen cumplir las reglas, ¿sí se entiende? Además, se rompe el respeto entre las personas, ya que no se respetan las normas ni a quienes las hacen cumplir, y se normaliza la violencia y todo eso, y el desinterés por el bien común. Otro punto crítico sería el Cortina, que dice en el 2007, menciona que para vivir bien en sociedad es clave actuar con respeto y responsabilidad. Y por otro lado, Sabater en 2007 recuerda que ser ciudadano es saber que nuestras acciones impactan en los demás. A partir de las definiciones que ya se han presentado, voy a analizar cómo se manifiestan o niegan los principios de pluralismo y la tolerancia en el caso del conductor que atropelló al fiscalizador de la ATU en San Juan del Lurigancho. En primer lugar, el pluralismo entendido como el respeto activo de la diversidad dentro de un marco ético común, no fue representado en este caso. El conductor no solo desobedeció a la autoridad, sino que actuó con total desprecio por la vida de integridad del fiscalizador. Esta reacción niega uno de los pilares del pluralismo, el trato digno e igualitario hacia todos.
incluso cuando existen desacuerdos o tensiones. Lo que aquí se evidencia no es solo una falta de civismo, sino una quiebra del respeto de la convivencia democrática. En cuanto a la tolerancia, tampoco estuvo presente. La actitud del conductor no fue una expresión de desacuerdo legítimo, sino una respuesta violenta frente al cumplimiento de la ley. Recordemos que la tolerancia no implica aceptar cualquier conducta, sino saber resolver las diferencias dentro de los límites legales y éticos. En lugar de dialogar o asumir su responsabilidad, el conductor optó por la agresión. Esto no es tolerancia, es una forma de rechazar la autoridad del Estado y de poner en riesgo la vida de otro ser humano. En resumen, este caso nos muestra lo que ocurre cuando se pierde de vista el respeto por los principios básicos del pluralismo y la tolerancia, cuando se impone el interés individual por encima del bien común y se responde como violencia ante la diversidad de funciones o ideas, se debilita la posibilidad de convivir en una sociedad democrática. Hablar de pluralismo y tolerancia no sirve de nada si no se aplican en la práctica, sobre todo cuando más se necesitan, en situaciones de conflicto. Ahora, continuando con el análisis del caso, quiero centrarme en dos valores éticos fundamentales, que también nos ayudan a entender lo ocurrido: la solidaridad y el bien común. La solidaridad, como hemos visto en clase, es mucho más que un sentimiento, es una actitud. Implica preocuparse por el bienestar de los demás, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. No se limita solo a nuestros cercanos. Como dice Medina, cuidar de los que nos rodean es una obligación moral que demuestra cuán interdependientes somos. Y según Adela Cortina, este cuidado también se extiende hacia los desconocidos. Personas que, aunque no son parte directa de nuestro entorno, merecen nuestra atención y apoyo. En cuanto al bien común, se refiere a las condiciones sociales que permiten a todas las personas vivir con dignidad, justicia y seguridad. Buscar el bien común implica actuar más allá del interés individual, respetar las normas y comprometerse con una comunidad más justa y solidaria. Tal como vimos en clase, es una forma de superar el individualismo para construir algo colectivo. ¿Y cómo se expresan estos valores en el caso? Bueno, por parte del conductor no hubo una solidaridad. Su acto fue completamente egoísta. Atropelló al fiscalizador para evitar asumir su responsabilidad, sin importarle el daño que podía causar. Sin embargo, sí se evidenció solidaridad por parte de otros actores, transeúntes, serenos y policías que actuaron con rapidez para auxiliar al fiscalizador. Estas personas demostraron que la solidaridad no es algo abstracto, sino una acción concreta que puede marcar la diferencia. Este tipo de respuesta ciudadana representa una forma muy real y efectiva de cuidado hacia el otro. En cuanto al bien común, fue defendido por el fiscalizador. Él participaba en el operativo Génesis, cuyo objetivo es proteger a la población frente al transporte informal y peligroso. Su trabajo estaba alineado con el interés colectivo, promover el orden, legalidad y seguridad para todos. En cambio, el conductor actuó desde el individualismo más extremo, por su conveniencia, por encima de la ley y del respeto por la vida humana. Esta actitud no solo quebró una norma, sino también la base de la convivencia ciudadana. Estas decisiones influyeron directamente en el desarrollo de los hechos. ¿De qué forma? El conductor escaló el conflicto con un acto violento y peligroso. La intervención rápida de los ciudadanos permitió detener al fiscalizador y trasladarlo a una clínica para su pronta recuperación. La justicia también reaccionó. La Policía Nacional detuvo al agresor y la ATU denunció las acciones penales. Este caso nos muestra que cuando la solidaridad y el bien común se ignoran, la convivencia se rompe. Pero también evidencia que cuando hay ciudadanos comprometidos, capaces de actuar con empatía y responsabilidad, es posible sostener los valores que nos unen como sociedad. Porque la solidaridad y el bien común no son solo ideales, son la base de la ética. Son la base ética de una ciudadanía activa, justa y verdaderamente humana.